Llegamos al final de la semana de estudio en la que hemos abordado el tema cómo vivir la ley y hemos descubierto que el Código del Pacto tenía la intención de ayudarnos a comprender mejor cómo aplicar los 10 mandamientos. Pero también dentro de lo que hemos aprendido esta semana vimos que Dios tenía un plan que si el pueblo de Dios vivía de acuerdo a las normas del pacto, Dios se iba a encargar de darles la tierra prometida sin que ellos tuvieran que alzar ni una espada, ni un arma. Así que hoy vamos a orar para descubrir algo más sobre esto que hemos estudiado esta semana, porque todavía hay muchas cosas que podemos seguir aprendiendo. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Te damos gracias, Padre Santo, por el aprendizaje que hemos tenido durante estos días. Amén. Y hoy ayúdanos a comprender un poco mejor tu carácter, tu plan, tus proyectos y cómo actúas, para que, aferrados a la fe de tu amor por nosotros, podamos también hoy aprender a vivir en las vicisitudes de la vida. Lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Para este día, pastor, me llama la atención que durante la semana, hablando del plan original de Dios, tocamos el tema de que Dios quería entregarles la tierra prometida, porque de hecho se lo había dicho a Abraham, pero que iba a ser una acción de él iba a actuar. Eso significaba básicamente desalojar a los pueblos que ahí estaban, pero a lo largo del tiempo esto se convirtió en un gran malentendido. Lo digo con estas palabras porque muchos han visto al Dios del Antiguo Testamento como un ser vengativo, un ser que lo único que le interesa es destruir y que para eso ha utilizado una nación y esa nación es la que ejecutó estos juicios, pero ¿es realmente así? Cuando vamos al texto, ¿cómo podemos acercarnos al texto sin ningún prejuicio como para poder ver las acciones de Dios y qué es lo que está tratando de hacer Dios? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con usted que este es uno de los pasajes difíciles de la Escritura cuando se ven así, a simple vista, sin hacer un estudio exhaustivo. Y entonces se ha tratado de solucionar esto queriendo conciliar diferentes posiciones. Por ejemplo, algunos dicen, bueno, es que el Dios del Antiguo Testamento era severo, era duro, pero el Dios del Nuevo Testamento, ese ya cambió, es diferente. Tenemos un problema con esa visión porque Pablo mismo está diciendo, y ya lo leímos, la roca era Cristo, quien los guiaba era Cristo, Él es el que les habló a ellos toda esta ley. Entonces, ¿será que Él cambió y dijo, bueno, ya voy a cambiar mi metodología? La Biblia dice claramente que Dios no cambia. Marción, uno de los cristianos influyentes en los primeros siglos, él hablaba literalmente de dos deidades. O sea, en el Antiguo Testamento era Dios de una manera, en el Nuevo Testamento era de otra. Incluso esa división que se hizo artificiosa, decir Antiguo y Nuevo Testamento, deja en la mente como que ya lo anterior está obsoleto y no lo tenemos que tomar en cuenta. Pero hay algunas consideraciones que estuvimos viendo esta semana. Aquí vamos a recapitular algunas de ellas. Por ejemplo, recordemos nosotros que Dios quería, y usted lo mencionó muy bien, Dios quería encargarse de esa tarea y Él poco a poco iba a ir cumpliendo esa tarea usando métodos. Incluso menciona ahí, Dios iba a enviar su ejército, las avispas, o su terror sobre estos habitantes, de tal manera que podemos decir que ellos mismos, por su propia impiedad, ellos se iban a destruir. O sea, Dios iba a actuar, Él iba a hacer lo mejor que podía ser hecho, porque hay una palabrita hebrea, la palabra jerem, que era una referencia a una exterminación total, y muchos piensan que Dios está diciendo, hay que exterminar totalmente a todos ellos, pero cuando nosotros vamos y vemos en la práctica, estas naciones no fueron exterminadas. De hecho, lo que dice, veamos en Éxodo, el capítulo 23 y el versículo 23, y nos vamos a dar cuenta que en la variante como Dios menciona esto, está poniendo también la responsabilidad de la destrucción sobre ellos, como en otras palabras,
hablando de la autodestrucción que iban a sufrir estos pueblos por las mismas prácticas y por el estilo de vida que ellos tenían. Que eso de la autodestrucción es como a lo que estamos casi al borde nosotros con las prácticas hoy en día. Y dice aquí, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Ok, noten ustedes, no dice yo los destruiré. Recuerden que este trimestre hemos estado observando, por ejemplo, cuando estudiamos con los mandamientos, cuán importante es meditar aún, bueno, afortunadamente la traducción que tenemos en nuestro idioma, hay matices de diferencia y lo vimos con los mandamientos. Ahora, aquí dice a los cuales yo haré destruir, no dice a los cuales yo destruiré. Él está atribuyéndose a él mismo. Ahora, ¿por qué era importante para Dios que estas naciones no se relacionaran con Israel? Aquí había un tema de el peligro para el pueblo de Israel, que estas naciones influenciaran sobre ellos, modelaran en ellos prácticas que no eran correctas. Ya Dios los había sacado de Egipto precisamente porque en Egipto no podían servirlo a Él. Con todas estas leyes y mandamientos no podían. Así que Dios necesitaba tener un pueblo peculiar. Pero también aquí hay otro asunto. En esa cultura, como se ha dicho, en el antiguo cercano Oriente, allí también los conflictos que habían entre las naciones tenían que ver con sus deidades. Ellos consideraban un pleito de dioses al final. Y por ejemplo, cuando uno estudia algunos relatos más adelante en la Biblia, un día el dios de Dagón, o Dagón digo, se inclinó ante el arca, el arca del pacto que representaba a Jehová, el Dios de Israel. Entonces, porque había ese concepto. Finalmente, Dios estaba contra la idolatría y contra esos dioses que los representaban, porque sabemos que detrás de esos dioses estaba el demonio, estaba Satanás mismo. Y Dios quería asegurar a través de esto, de una manera justa, que Él es responsable al final de la destrucción total del mal y del autor del mal. Así que esto va incluso hacia el futuro, pero que antes que eso sucediera, Él quería dar oportunidad a las personas para que se arrepintieran, para que cambiaran. Vemos, por ejemplo, la historia de los gabaonitas, aunque con ardides y con astucia, con engaño, ellos lograron preservar su vida, pero había una intención de alguna manera de que ellos fueran transformados, los ninivitas. Entonces, cuando yo leo el Antiguo Testamento, me doy cuenta que prácticamente eso del exterminio total no se aplicó como simplemente pensamos, Dios mandó a exterminar a todos. No. Solo hay unas ciudades en específico que se aplicó focalizadamente, como Jericó, como Ai y otras 2 ciudades más, pero no se aplicó, porque al final el exterminio total también se le había anunciado al mismo pueblo de Israel, si ellos fallaban en esta tarea. Noten lo que dice Deuteronomio, el capítulo 7. Entonces, para hacer un compendio de lo que hemos estado hablando en este momento, en un sentido Dios, Él es el agente directo, en un sentido es el agente indirecto. El agente directo porque él iba a hacer algo como vimos al principio para que ellos salieran de esas tierras. El agente indirecto porque era a través de sus mismas prácticas que Dios iba a permitir que cosecharan las consecuencias de sus acciones. Y podemos ver aquí en el capítulo 7, que no lo vamos a analizar, a Israel como agente de Dios, pero que vemos que incluso ellos mismos también estaban bajo la lupa del juicio de Dios. Miren lo que dice interesante Deuteronomio 7:4. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Noten, o sea que también el pueblo de Israel estaba dentro de ese grupo de exterminio si ellos fallaban en cumplir con los requerimientos que Dios
les había dado. Pero finalmente Dios no destruyó a Israel, siempre dejó un remanente. Las naciones circunvecinas tampoco fueron totalmente destruidas. Entonces creo que dentro de ese contexto es que nosotros debemos ver estos temas y no repetir solo por repetir, Dios mandó a destruir a todo el mundo, sin hacer un estudio exhaustivo de las evidencias que tenemos ahí en la palabra de Dios, pero que al final esto nos habla de dos cosas, para hacer ya un resumen general de este punto. Número uno, de la gracia y la misericordia de Dios para con todos, tanto para los que son su pueblo como para los que no son su pueblo. Y número dos, sí nos habla de la responsabilidad que Dios mismo se agencia como el que va a finalmente a erradicar el mal totalmente en este mundo. Sabemos que un día Dios traerá a su final el pecado, la maldad, el dolor, al autor del pecado, los traerá a su fin, porque si no, esto irremediablemente continuaría en estos ciclos de maldad para siempre, y cosa que no es parte del plan de Dios para un universo donde la ley que gobierna es la ley de amor. Y que se ve bien aplicada justamente en lo que podríamos llamar las excepciones, en lugares donde como Jericó fue destruido todo, pero quien aceptó la invitación de la gracia se salvó. Y usted lo decía durante esta semana también, el que quiera aceptar la invitación de la gracia se va a salvar porque Dios va a hacer todo. Pero eso me lleva a un punto, pastor, que lamentablemente ha causado problemas también. Hablamos sobre el código del pacto, sobre los 10 mandamientos, ya la semana pasada, esta semana el código del pacto. Y luego en el Nuevo Testamento tenemos una afirmación que tristemente ha confundido a las personas. Es una afirmación de Pablo que dice, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Implica entonces que si estamos bajo la gracia ya no necesitamos nada de los principios que hemos aprendido durante esta semana, ¿o qué deberíamos entender? Correcto. ¿Qué deberíamos entender? Es la pregunta que debemos hacernos nuevamente. Tenemos que estudiar el texto completo. ¿Recuerdan la semana pasada estudiamos el fin de la ley es Cristo? Sí. Y aunque muy rápidamente tocamos un poquito qué significaba esa frase, cuando Pablo dice, ya no estamos bajo la ley, cuando uno lee todo el contexto donde él menciona eso, Pablo está hablando de aquellos que usan la ley como medio de salvación. Y él dice, no estamos usando la ley como medio de salvación, es la gracia nuestro medio de salvación. Amén. Porque tristemente el pueblo de Israel también agarró la ley a su manera y pensaron que ese era el medio de salvación. Incluso idearon otras leyes por encima de las que ya Dios había establecido, creyendo que de esa manera añadían más méritos para ser salvados a través de la ley. Entonces, tan sencillo como eso, sí. Hermano Gerson, simplemente no estamos bajo la ley para salvarnos, para que la ley nos salve, o por la obediencia de ella nosotros seamos salvos, porque ya hemos sido salvos por la gracia. Quiere decir que el cristiano, como hemos notado en ocasiones anteriores, es salvado y después obedece la ley porque ya está salvado. Amén. Ha entrado en una relación de pacto y de sociedad con Dios. Y de hecho en el mismo libro de Romanos y otros libros el apóstol Pablo pone ejemplos aún del patriarca Abraham, sí. Como él, antes de cumplir siquiera un mandato, él fue salvado por lo que se conoce como la justificación por la fe, cuando aceptó a Jesús, el plan que Dios tenía para su vida, y entonces a él esa aceptación, esa creencia le fue contada por justicia. No que él era justo, él seguía siendo un ser humano pecador, con errores, y como su vida lo delata a lo largo de esos años que caminó con Dios, pero en el momento que él aceptó, allí se le cuenta por justicia. De ahí vendrá ese proceso de llegar a ser como nuestro Padre Celestial, ese proceso que todos caminamos, ya no para ser salvos, sino para mantener esa salvación, para mantener esa relación de salvación a través de Jesucristo. Él se encarga, de hecho la Biblia dice, las obras Dios ya las preparó
de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Amén. Y finalmente, pastor, hablamos un tema sobre la justicia, el tema de la venganza, la justicia, y a propósito de eso me gustaría leer una cita que está acá en nuestra lección, porque es una realidad, nuestro pastor lo ha destacado esta semana, que vivimos en este mundo y aquí estamos en el terreno del enemigo. Por lo tanto, no es de extrañar que el enemigo intente herirnos y nos hiera, de hecho. Pero esta cita del conflicto de los siglos me gustó muchísimo. Dice, nuestro amado Salvador nos enviará ayuda en el momento mismo en que la necesitemos. El camino del cielo quedó consagrado por sus pisadas. Cada espina que hiere nuestros pies hirió también los suyos. Él cargó antes que nosotros la cruz que cada uno de nosotros ha de cargar. El Señor permite los conflictos a fin de preparar el alma para la paz. El tiempo de angustia es una prueba terrible para el pueblo de Dios, pero es el momento en que todo verdadero creyente debe mirar hacia arriba a fin de que por la fe pueda ver el arco de la promesa que le envuelve. ¿Cómo podemos, pastor, vivir en esta atmósfera que nos menciona Ellen de White en esta cita que, como lo vemos a lo largo de la Biblia, es la atmósfera en la que han vivido todos aquellos que han puesto su fe en el Señor a pesar de las injusticias de este mundo? Creo que aquí nos está hablando de algo maravilloso y es la solidaridad del cielo con nosotros. Amén. En medio de las pruebas. Es Dios diciéndonos, tú no estás solo, tú no estás sola cuando sufres. Yo ya pasé por allí, anticipadamente, ya yo bebí ese trago amargo que tú estás tomando, yo ya lo bebí y yo vencí y tú vas a ser vencedor. Amén. Dios tiene toda la eternidad para poder reparar los daños que el pecado nos ha causado. Ahora no lo entendemos. Yo sé que hay momentos bien difíciles y como familias, como iglesia, como sociedad, experimentamos cosas que realmente no tienen sentido y uno dice no son justas y créame, muchas cosas en esta vida no son justas. Sí. Cuando uno las analiza desde ese concepto aún de justicia que tenemos nosotros, que es más limitado de lo que Dios ve, pero aquí la promesa es que Él está a nuestro lado y Él es capaz de darnos paz aún en medio de las dificultades y que al final estas pruebas se convierten en preparación para recibir, entrar en una comunión más especial con Dios. En otra declaración, en otro de sus libros, Ellen de White menciona y dice, participar de los sufrimientos de Cristo es el honor más grande que una persona puede tener. Jesús ya pasó por nosotros el camino de la cruz y Él nos invita a seguirlo a Él, pero sabemos que al final, después de la cruz, después de la corona de espinas, viene la victoria, viene la exaltación. Y Filipenses capítulo 2, por ejemplo, habla muy bien de eso, cómo Jesús se humilló, se rebajó y llegó hasta lo más bajo, tocó fondo, pero después de eso Él fue exaltado. Y Él no va a ser exaltado solo, Él también va a tener ahí a sus hijos y nos ofrece a nosotros sentarnos en el trono. Si hay un trono que deberíamos aspirar a estar, es el trono donde está Jesús y nos invita para estar con Él. Porque lo dice Pablo, ¿no? Nos tiene reservada la corona de justicia. Quisiera que orara por nosotros por eso, pastor, porque yo sé que realmente en nuestro corazón, aquí no hay palabras para decirlo sinceramente, a veces sufrimos, batallamos con estas situaciones de las injusticias de este mundo, pero ayúdenos, pastor, en esta oración a interceder por nosotros para que lo que hemos estudiado esta semana nos ayude a confiar que estamos en las manos de Dios y Él siempre hará lo mejor. Amén. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Esta semana ha sido importante saber que en nuestra vida diaria nosotros debemos aplicar tus mandamientos, tu ley, que es perfecta para nosotros. Ayúdanos para cada paso que damos, preguntarnos siempre, Señor, si estamos haciendo lo que es correcto, que no sean nuestros sentimientos, nuestras emociones vulnerables, lo que determine qué vamos a hacer,
sino que sean los principios sólidos de tu ley de amor para nosotros. Ayúdanos para ser activos también en reparar el mal, pero con el bien. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.